¿Has sentido alguna vez que perder todo lo que tienes puede ser el comienzo de ganar lo que realmente mereces? Carmen sí. Carmen Delgado tenía 68 años cuando aprendió que el amor de una madre no siempre es correspondido por sus hijos. Sus manos temblorosas, que habían acariciado la frente febril de su hija Andrea durante incontables noches de enfermedad, ahora temblaban por una razón completamente diferente: el miedo. El miedo de una mujer que acababa de enterrar a su compañero de 45 años de matrimonio y que, 3 días después, se encontraba frente a la mirada fría e implacable de la única persona que le quedaba en el mundo. La casa olía todavía a flores de funeral. Las coronas marchitas seguían apiladas en el patio trasero, como testigos silenciosos de un amor que había llegado a su fin. Pero para Carmen, el verdadero funeral estaba comenzando ahora, en la sala de estar donde había criado a Andrea, donde había celebrado cada cumpleaños, cada Navidad, cada pequeña victoria familiar. «Mamá, necesitamos hablar», había dicho Andrea esa mañana, con una frialdad que helaba más que el viento de invierno que se filtraba por las ventanas viejas. Carmen conocía esa voz. Era la misma que Andrea usaba en sus reuniones de trabajo, profesional, distante, calculadora. Nunca pensó que esa voz se dirigiría a ella. Se sentaron una frente a la otra en los sillones que Roberto había comprado con tanto orgullo cuando Andrea tenía 12 años. «Para que mi familia tenga donde sentarse con dignidad», había dicho él entonces, pasando la mano por el terciopelo verde que ahora estaba desgastado, pero conservaba su elegancia nostálgica. «Mamá, voy a ser directa contigo», comenzó Andrea, cruzando las piernas con una postura que Carmen reconoció de inmediato. Era la misma postura que adoptaba cuando, de niña, había decidido mentir sobre una travesura. Pero esta vez no era una travesura, era algo mucho peor. «He decidido vender la casa». Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Carmen sintió que el aire se escapaba de sus pulmones, como si alguien hubiera presionado su pecho con fuerza. Sus ojos verde esmeralda, ligeramente empañados por la edad pero aún brillantes, se fijaron en el rostro de su hija, buscando alguna señal de que esto era una broma cruel, un momento de dolor mal canalizado por la pérdida reciente. «¿Vender la casa?», murmuró Carmen, su voz apenas un susurro. «Pero esta es nuestra casa, Andrea. Aquí creciste, aquí crecí, sí», interrumpió Andrea con un suspiro impaciente. «Pero ya no soy una niña, mamá. Tengo mi propia vida, mi propio apartamento. Y francamente, mantener esta casa es un gasto que no puedo permitirme». Carmen sintió que sus manos comenzaban a temblar más violentamente. Se las apretó contra el regazo, tratando de controlar la avalancha de emociones que amenazaba con desbordarse. «Pero, ¿y yo? Esta es mi casa también, Andrea. Tu padre y yo la pagamos durante 30 años, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio». La risa que escapó de los labios de Andrea fue como una bofetada. Corta, seca, desprovista de cualquier humor real. «Mamá, seamos realistas. Tú no tienes cómo mantener esta casa sola. No tienes ingresos, no tienes ahorros significativos. Papá se encargó de que yo fuera la beneficiaria de todo. Si quieres saber cómo termina esta historia que está tocando el corazón de miles de personas, y si alguna vez has sentido que la familia puede ser tanto refugio como tormenta, déjame un like para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Suscríbete porque tenemos muchas más historias como esta, donde la vida nos enseña que las pérdidas más dolorosas a veces son el comienzo de los encuentros más hermosos. ¿Y tú, has vivido alguna traición familiar que cambió tu vida para siempre? Cuéntanos en los comentarios, porque tu experiencia puede ser el consuelo que otra persona necesita escuchar hoy. Esas palabras fueron como dagas envenenadas que se clavaron directamente en el corazón de Carmen. Durante 45 años de matrimonio, ella había sido la esposa abnegada, la madre dedicada, la mujer que había renunciado a sus propios sueños para asegurar que su familia tuviera todo lo que necesitaba. Roberto siempre había manejado las finanzas, siempre había dicho que ella no tenía que preocuparse por esas cosas, que él se encargaría de todo. Nunca imaginó que encargarse de todo significaba dejarla completamente desprotegida. «Andrea, por favor», suplicó Carmen, y odió el sonido de su propia voz quebrada y desesperada. «Soy tu madre. No puedes echarme a la calle así.
No te estoy echando a la calle, replicó Andrea con esa lógica fría que caracterizaba todos sus argumentos. Te estoy dando opciones. Puedes ir a un hogar de ancianos. Hay algunos muy buenos en la ciudad, con personal capacitado. O puedes irte con la tía Mercedes. Estoy segura de que te recibiría. Carmen cerró los ojos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La tía Mercedes vivía a 3 horas de distancia, en un pueblo donde no conocía a nadie, donde tendría que empezar de cero a los 68 años. Y los hogares de ancianos. La sola idea de terminar sus días entre extraños, sin nada propio, sin recuerdos, sin dignidad, la llenaba de un terror profundo y primitivo. «Tienes 3 días para decidir», continuó Andrea, levantándose del sillón con una eficiencia que helaba la sangre. «El agente inmobiliario viene el jueves a evaluar la propiedad. 3 días. 3 días para dejar atrás toda una vida, todos los recuerdos, todo lo que había construido con amor y sacrificio». Carmen se quedó sentada en el sillón de terciopelo verde, escuchando los pasos de Andrea alejarse hacia la puerta. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la casa como un disparo final. La lluvia comenzó a caer esa tarde, como si el cielo hubiera decidido llorar por ella. Carmen permaneció inmóvil durante horas, observando las gotas deslizarse por los cristales de las ventanas, cada una llevándose un pedacito de su esperanza. La casa parecía más grande y más vacía que nunca, llena de sombras que se alargaban con la llegada de la noche. Fue entonces cuando se dirigió a su habitación y sacó del armario la vieja maleta de cuero marrón que Roberto había comprado para su luna de miel. Sus dedos acariciaron la superficie gastada, recordando todas las veces que habían viajado juntos, todas las aventuras pequeñas y grandes que habían compartido. Ahora, esa maleta sería su única compañía en un viaje que nunca había imaginado tener que hacer. Carmen comenzó a empacar con cuidado reverencial. No tenía mucho espacio, así que cada objeto tenía que ser elegido con el corazón. Puso algunas ropas básicas, pero la mayor parte del espacio lo dedicó a los recuerdos. Fotografías amarillentas de su boda, las primeras fotos de Andrea bebé, cartas que Roberto le había escrito durante sus primeros años de noviazgo, un pañuelo bordado que había pertenecido a su madre y una cajita de música que Roberto le había regalado en su primer aniversario. En el fondo del armario, detrás de una pila de sábanas que no había usado en años, sus dedos encontraron una carpeta que no recordaba haber puesto allí. Era vieja, amarillenta, con documentos que parecían haber estado guardados durante décadas. Sin pensarlo mucho, la añadió a la maleta. Después de todo, eran documentos familiares, parte de la historia que Andrea evidentemente no valoraba. La segunda noche después del ultimátum, Carmen se encontró parada en la cocina, donde había preparado miles de comidas, donde había consolado a Andrea después de cada desamor adolescente, donde había celebrado con Roberto cada pequeño triunfo de sus vidas modestas pero felices. La realidad comenzaba a asentarse en su pecho como un peso inmenso. Realmente no tenía a dónde ir. Fue entonces cuando recordó a Esperanza. Esperanza Morales vivía 3 casas más abajo, en una casita humilde pero siempre limpia, siempre llena de flores en las ventanas. Era una mujer mayor que Carmen, tal vez de unos 75 años, que había enviudado hace una década y que desde entonces vivía sola, con una dignidad silenciosa que siempre había admirado. Habían intercambiado saludos cordiales durante años, algunas conversaciones sobre el clima o las plantas, pero nunca habían desarrollado una amistad profunda. Ahora, en su desesperación, Carmen se aferró a esa conexión tenue como a una tabla de salvación. El tercer día, con la maleta en una mano y el corazón destrozado, Carmen tocó la puerta de Esperanza. Cuando la mujer mayor abrió, sus ojos se llenaron de sorpresa y luego de una comprensión inmediata que no necesitó explicaciones. «Ay, hija», murmuró Esperanza, y esas 2 palabras, dichas con tanta ternura, fueron las primeras que Carmen había escuchado con amor en 3 días. «Entra, entra». Ya me habían contado los vecinos. Y así, con una maleta llena de recuerdos y un corazón lleno de dolor, Carmen Delgado cruzó el umbral hacia una nueva vida que no había elegido, sin saber que dentro de esa maleta viajaba un secreto que cambiaría todo. Pero esa noche, mientras Esperanza le preparaba una cama en el pequeño cuarto de huéspedes y le servía una taza de té de manzanilla, Carmen solo podía pensar en una cosa:
había perdido todo lo que creía importante. Lo que no sabía era que a veces hay que perder todo lo falso para encontrar lo verdadero. La primera noche en casa de Esperanza, Carmen no pudo dormir. No por incomodidad física. La cama era sorprendentemente cómoda y las sábanas olían a suavizante de flores, sino porque cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro frío de Andrea pronunciando esas palabras que habían destrozado su mundo. Papá se encargó de que yo fuera la beneficiaria de todo. 45 años de matrimonio. 45 años creyendo que Roberto la protegería siempre. Y había terminado siendo la arquitecta de su propia vulnerabilidad. Se había sentido tan segura en su papel de esposa devota que nunca cuestionó por qué Roberto nunca la incluía en las conversaciones financieras, por qué siempre decía que esas cosas eran muy complicadas para ella. Ahora entendía que no era protección, era control. A las 5 de la mañana escuchó movimiento en la cocina. Esperanza ya estaba despierta, preparando café en una cafetera de aluminio que parecía haber sobrevivido décadas de uso fiel. Al ver a Carmen en el umbral de la puerta, con el cabello gris despeinado y los ojos hinchados por las lágrimas contenidas, le sonrió con una calidez que Carmen había olvidado que existía. «Buenos días, mi niña», dijo Esperanza, y esas palabras simples fueron como un bálsamo para el alma herida de Carmen. Nadie la había llamado niña en décadas. «¿Dormiste algo?». Carmen negó con la cabeza, incapaz de fingir. «No puedo parar de pensar en todo». Esperanza asintió con comprensión, sirviendo 2 tazas de café en vajilla desportillada, pero limpia. «El primer día siempre es el más difícil. Cuando murió mi Esteban pensé que no volvería a amanecer para mí. Pero mira», señaló hacia la ventana donde el sol comenzaba a filtrarse entre las cortinas de encaje, «todos los días sale el sol, incluso cuando nosotras no queremos que salga». Se sentaron juntas en la pequeña mesa de la cocina, y Carmen se sorprendió al darse cuenta de que hacía años que no desayunaba con otra persona. Roberto siempre había sido madrugador, tomaba su café solo y se iba al trabajo antes de que ella se levantara. Andrea había dejado de desayunar con ella cuando cumplió 15 años. «Esperanza», murmuró Carmen después de unos minutos de silencio cómodo. «No sé cómo agradecerte que me hayas abierto tu casa. Ni siquiera me conoces realmente». La mujer mayor alzó una ceja, sus ojos grises brillando con algo que parecía sabiduría antigua. «No te conozco. Carmen, llevo 20 años viéndote cuidar tu jardín todas las mañanas, viéndote salir corriendo cuando Andrea se lastimaba de niña, viéndote esperar a Roberto en la ventana cuando se retrasaba del trabajo. Una mujer que ama así, esa mujer yo sí la conozco». Carmen sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas otra vez, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino de una gratitud tan profunda que no tenía palabras para expresarla. «Además», continuó Esperanza con una sonrisa traviesa, «esta casa está muy silenciosa desde que se fue Esteban. Un poco de compañía me viene bien». Después del desayuno, Esperanza se fue a hacer las compras. Tenía una rutina muy establecida de ir al mercado los jueves por la mañana, y Carmen se quedó sola en la casa por primera vez. El silencio era diferente aquí. En su antigua casa, el silencio había llegado a ser opresivo, lleno de recuerdos que ahora se sentían contaminados por la traición. Aquí, el silencio tenía una calidad pacífica, casi esperanzadora. Decidió organizar sus pertenencias en el pequeño armario del cuarto de huéspedes. Al abrir la maleta, cada objeto le trajo una avalancha de recuerdos. La fotografía de su boda, donde ella y Roberto sonreían con esa felicidad ingenua de quienes creen que el amor lo puede todo. Las primeras fotos de Andrea tan pequeña y perfecta, cuando Carmen pensaba que ser madre era lo más importante que haría en su vida. Fue al sacar la cajita de música, un pequeño carrusel con caballitos que Roberto le había regalado en su primer aniversario, cuando sus dedos rozaron algo que no recordaba haber puesto en la maleta. Era la carpeta amarillenta que había encontrado en el fondo del armario. Carmen la colocó sobre la cama pequeña pero cómoda y la abrió con curiosidad. Esperaba encontrar viejas facturas o documentos de seguros, el tipo de papeles aburridos que Roberto siempre manejaba. Lo que encontró la dejó completamente desconcertada. En la parte superior de la pila había una escritura. El papel era grueso, oficial, con sellos que parecían legales. Carmen entrecerró los ojos, sus gafas de lectura estaban en el tocador, y comenzó a leer lentamente.
escritura de donación de propiedades rurales. Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Propiedades rurales? ¿Qué propiedades rurales? Continuó leyendo, las palabras bailando frente a sus ojos mientras trataba de procesarlas. Por la presente se dona a la señora Carmen Delgado de Santos la totalidad de las propiedades rurales ubicadas en... Carmen se sentó pesadamente en la cama, sintiendo que las piernas no la sostenían. Su nombre estaba en esa escritura. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué Roberto nunca le había mencionado nada sobre propiedades rurales? Con manos temblorosas, buscó la fecha del documento. 1984. Hace casi 40 años. Carmen frunció el ceño, haciendo cálculos mentales. En 1984, Andrea tenía 8 años, ella tenía 28, y habían estado viviendo en la casa apenas 3 años. Era una época de muchas dificultades económicas, cuando Roberto trabajaba doble turno para poder pagar la hipoteca. ¿De dónde habían salido estas propiedades? Siguió revisando los documentos. Había mapas detallados de lo que parecían ser extensiones considerables de tierra. Había certificados de títulos, documentos de registro catastral, un avalúo que, incluso considerando la inflación de 40 años, representaba una suma considerable. Pero lo que realmente la desconcertó fue encontrar en la parte inferior de la pila una carta. El sobre estaba amarillento y la tinta ligeramente desvanecida, pero su nombre estaba escrito con una caligrafía que no reconocía. Una letra elegante, masculina, completamente diferente a la escritura tosca de Roberto. Carmen abrió el sobre con cuidado, como si fuera a desintegrarse entre sus dedos. La carta estaba escrita en papel de calidad, con un membrete que no logró descifrar completamente. Comenzó a leer: «Mi querida Carmen». Se detuvo abruptamente. «¿Mi querida Carmen?» Roberto nunca la había llamado así en sus cartas. Roberto escribía de manera práctica, directa, sin florituras románticas. Continuó leyendo, pero las palabras parecían escritas en un idioma extranjero. Hablaba de nuestros días en el pueblo, de la promesa que te hice bajo el árbol de jazmín, de las tierras que compré pensando en nuestro futuro juntos. Carmen dejó caer la carta sobre la cama, sintiendo que el mundo comenzaba a tambalearse otra vez. Pero esta vez no era el tambaleo del dolor, sino el de la confusión total. ¿Quién había escrito esa carta? ¿De qué pueblo hablaba? ¿Qué árbol de jazmín? Ella había conocido a Roberto en la ciudad, en una fiesta de cumpleaños de una amiga mutua. Nunca habían estado juntos en ningún pueblo y definitivamente nunca habían hablado bajo ningún árbol de jazmín. Se levantó y caminó hacia la ventana del cuarto, necesitando aire fresco. El jardín de Esperanza era pequeño pero cuidado con amor, lleno de flores que Carmen no conocía. Y justo en ese momento, como si el universo quisiera jugar con su cordura, una borboleta blanca se posó en el alféizar de la ventana. Carmen la observó, hipnotizada. La borboleta permaneció allí durante varios minutos, como si quisiera decirle algo, antes de alzar vuelo hacia el cielo despejado. Regresó a la cama y tomó la carta otra vez, esta vez leyendo más lentamente, tratando de descifrar cada palabra. Al final de la carta había una firma que hizo que su corazón se detuviera por completo. «Con todo mi amor eterno, Roberto». Pero no era el Roberto que había conocido. La firma era completamente diferente, la letra era diferente, todo era diferente. Carmen se quedó sentada en la cama durante mucho tiempo, con la carta en una mano y la escritura en la otra, tratando de armar un rompecabezas que no tenía sentido. Había otro Roberto en su pasado, alguien que había existido antes de su marido, alguien que la había amado lo suficiente como para comprar tierras pensando en un futuro juntos. ¿Pero quién era? ¿Y por qué no lo recordaba? Cuando Esperanza regresó del mercado, encontró a Carmen sentada en la cocina, rodeada de documentos, con una expresión de absoluta perplejidad. «¿Qué encontraste, mi niña?», preguntó Esperanza, dejando las bolsas de compras en el suelo. Carmen alzó la vista, sus ojos verde esmeralda brillando con una mezcla de confusión y algo que podría haber sido esperanza. «Esperanza», dijo lentamente, «creo que hay alguien en mi pasado que no recuerdo. Alguien que me dejó una herencia». Esperanza se acercó y miró los documentos esparcidos sobre la mesa. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la escritura oficial. «Ay, Dios mío», murmuró. «Carmen, tú sabías que eras dueña de tierras». Carmen negó con la cabeza.
sintiendo que estaba viviendo en un sueño extraño. No tenía ni idea. Y hay una carta de alguien llamado Roberto. Pero no es mi Roberto. Es alguien más. Las dos mujeres se miraron en silencio, sintiendo que algo muy importante estaba a punto de revelarse. ¿Sabes qué, Carmen?, dijo finalmente Esperanza, su voz llena de una excitación contenida. Creo que mañana deberíamos ir al registro de propiedades. Si estos documentos son reales, si estas tierras realmente te pertenecen. No terminó la frase, pero ambas sabían lo que implicaba. Carmen había perdido una casa, una familia, una vida entera. Pero tal vez, solo tal vez, había ganado algo que ni siquiera sabía que había perdido. Esa noche Carmen durmió con la carta bajo la almohada y por primera vez en días soñó. Soñó con un pueblo que no conocía, con un árbol de jazmín que no recordaba y con un hombre de rostro borroso que le decía una y otra vez: «Te prometí que siempre te cuidaría, Carmen, y una promesa es una promesa». El registro de propiedades del centro de la ciudad parecía un edificio que había visto mejores días, con sus paredes amarillentas y el eco de pasos que resonaba en pasillos demasiado amplios. Carmen caminaba junto a Esperanza, apretando contra su pecho la carpeta que había cambiado todo en las últimas 24 horas. «¿Está segura de que quiere hacer esto, señora Carmen?», preguntó Esperanza por tercera vez, notando cómo las manos de su amiga temblaban ligeramente. «Podemos volver mañana si prefiere». «No, Esperanza, ya he esperado demasiado sin saberlo». Carmen se detuvo frente al mostrador de información. «Necesito saber la verdad sobre Roberto Mendoza». La funcionaria, una mujer de mediana edad con lentes que colgaban de una cadena dorada, revisó los documentos con expresión cada vez más sorprendida. «Señora Delgado, estos papeles son completamente válidos. Las propiedades están registradas a su nombre desde 1984. Levantó la vista. «¿No sabía usted de esta herencia?». Carmen sintió que el mundo se tambaleaba. 40 años siendo propietaria de tierras que valían una fortuna, mientras luchaba cada mes para pagar las cuentas, mientras su esposo Roberto se quejaba de que nunca tenían suficiente dinero, mientras su hija Andrea la trataba como una carga económica. ¿Podría decirme quién era Roberto Mendoza?». Su voz salió como un susurro. La funcionaria tecleó en su computadora obsoleta. «Aquí está. Roberto Mendoza, propietario original, nacido en 1956, falleció en abril de este año». Hizo una pausa. «Dejó una carta sellada específicamente para usted, señora Delgado. Instrucciones fueron que solo se entregara si usted venía personalmente a preguntar por las propiedades». Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Carmen antes de que pudiera detenerlas. Un Roberto diferente. Un Roberto que había muerto apenas 3 meses antes que su esposo. ¿Coincidencia? Carmen ya no creía en las coincidencias. Con manos temblorosas, abrió el sobre sellado. La letra era firme pero delicada, escrita en tinta azul sobre papel de alta calidad. «Mi querida Carmen Rosa, si estás leyendo esta carta, significa que finalmente has descubierto lo que he estado guardando para ti durante 4 décadas. También significa que ya no estoy en este mundo para explicarte personalmente por qué hice lo que hice. ¿Recuerdas el verano de 1984? Tenías 28 años y trabajabas en la biblioteca del pueblo. Yo era el muchacho tímido que se sentaba en la mesa del rincón, fingiendo leer libros de historia, mientras en realidad solo te observaba organizar los estantes con esa gracia que tenías para todo». Carmen se llevó una mano a la boca. Los recuerdos llegaron como una avalancha. La biblioteca pequeña y silenciosa, el aroma a libros viejos, el chico de ojos verdes que aparecía cada tarde a las 3 en punto. Roberto Mendoza. ¿Cómo había podido olvidarlo? «Te enamoraste de mi timidez», me dijiste una vez, «porque era muy diferente a los otros muchachos del pueblo que solo pensaban en impresionarte con bravuconadas. Tardé 3 meses en reunir el valor para hablarte, y cuando finalmente lo hice, descubrimos que compartíamos algo más profundo que la simple atracción. Recordarás cómo solíamos caminar hasta la colina detrás de la iglesia, donde crecía ese árbol de jazmín que perfumaba todo el lugar. Fue bajo esas ramas donde me dijiste que me amabas, y fue allí donde yo te prometí que algún día construiríamos una casa con un jardín lleno de jazmines. Pero también recordarás por qué tuve que irme.
Mi padre había perdido todo en una mala inversión, y la única manera de salvar a mi familia de la ruina completa era aceptar el trabajo en Argentina que me había conseguido mi tío. Te dije que volvería en 2 años, y tú me prometiste esperarme. Carmen cerró los ojos, sintiendo el peso de los recuerdos. Sí, lo recordaba. Recordaba las lágrimas, la promesa, la esperanza, y recordaba también cómo esa esperanza se había desvanecido cuando los años pasaron sin noticias de él. Pero la vida, querida Carmen, tenía otros planes. En Argentina conocí oportunidades que nunca imaginé, pero también descubrí que escribir cartas era más difícil que hacerte promesas en persona. Cada vez que intentaba escribirte, las palabras parecían insuficientes para explicar por qué no había regresado, por qué cada mes se convertía en solo un mes más. Cuando finalmente reuní el valor para volver al pueblo, 5 años después, te habías casado con otro Roberto. Vi tu felicidad desde lejos, vi cómo él te hacía reír de la manera que yo soñaba hacerlo, y comprendí que mi oportunidad había pasado. Pero, Carmen, nunca dejé de amarte. Nunca me casé porque ninguna mujer pudo ocupar el lugar que tú habías llenado en mi corazón. Y cuando los negocios comenzaron a prosperar, cuando el dinero empezó a acumularse, solo podía pensar en una cosa: asegurarme de que tú nunca necesitaras nada. Carmen sollozaba abiertamente ahora. Esperanza le rodeó los hombros con un brazo protector, mientras otros clientes del registro de propiedades observaban discretamente la escena. Las tierras que ahora te pertenecen las compré pensando en ti. Cada hectárea, cada parcela, cada metro cuadrado fue adquirido con la esperanza de que algún día, de alguna manera, pudieras beneficiarte de ellas. Contraté investigadores privados para asegurarme de que estuvieras bien, para saber si necesitabas ayuda. Supe de las dificultades económicas que atravesaste con tu esposo Roberto. Supe de su enfermedad y de los gastos médicos que los agobiaron. Quise ayudar tantas veces, pero sabía que mi aparición en tu vida solo causaría problemas en tu matrimonio. Ahora, mi querida Carmen, soy un hombre viejo y enfermo que está a punto de partir de este mundo. Los médicos me han dado pocas semanas de vida. No tengo familia propia que herede lo que he construido, porque mi única familia siempre fuiste tú. Te dejo estas tierras no por culpa o por lástima, sino porque representan todo el amor que no pude darte en vida. Son mi manera de cumplir, aunque tarde, la promesa que te hice bajo el árbol de jazmín: cuidarte siempre. En las propiedades encontrarás que hay una casa pequeña construida exactamente donde estaba aquel árbol. Planté jazmines por todo el terreno. Es tu hogar, Carmen, el hogar que debimos construir juntos. Úsalo para ser feliz, úsalo para ser libre, úsalo para demostrarle al mundo que una mujer como tú nunca debería depender de la caridad de nadie, especialmente de hijos desagradecidos. Con todo mi amor eterno, Roberto Mendoza, P.D. En el escritorio de la casa encontrarás una fotografía nuestra del día que nos conocimos. La he guardado todos estos años. También encontrarás las llaves de un automóvil que está en el garaje. Es tuyo. Carmen levantó la vista de la carta con el rostro empapado de lágrimas, pero con una expresión completamente transformada. En sus ojos ya no había derrota. Había una luz que Esperanza no había visto antes. «Esperanza», dijo con voz firme, «creo que necesitamos hacer un viaje al campo». La funcionaria, que había permanecido respetuosamente silenciosa durante la lectura, se aclaró la garganta. «Señora Delgado, hay algo más. El señor Mendoza dejó instrucciones específicas sobre una cláusula especial en el testamento». Carmen la miró expectante. «Quien quiera que la haya acompañado y apoyado cuando usted descubriera esta herencia, debe recibir una de las propiedades más pequeñas como agradecimiento. Parece que el señor Mendoza predijo que usted no estaría sola cuando llegara este momento». Esperanza se llevó las manos al pecho, incrédula. «¿Qué significa eso?» «Significa, mi querida amiga», dijo Carmen tomándole las manos, «que Roberto sabía exactamente lo que hacía. Incluso después de muerto, sigue cuidando de las personas que me cuidan a mí». Mientras salían del edificio, una brisa suave trajo consigo un aroma que hizo que Carmen se detuviera en seco. Jazmín. En pleno centro de la ciudad, sin un jardín a la vista, el inconfundible perfume de jazmín las envolvió por un momento antes de desaparecer. Esperanza lo notó también. ¿Lo sintió usted también, señora Carmen?
Carmen sonrió por primera vez en semanas, mirando hacia el cielo despejado. Sí, Esperanza. Creo que Roberto quiere que sepamos que ha llegado el momento de ir a casa. Al día siguiente, Carmen y Esperanza emprendieron el viaje hacia las tierras que cambiarían sus destinos para siempre. Pero lo que encontrarían allí superaría incluso los sueños más ambiciosos de Roberto Mendoza. El viaje hacia las tierras de Roberto comenzó al amanecer, cuando el cielo aún estaba cubierto por una suave neblina que parecía susurrar secretos olvidados. Carmen y Esperanza subieron a un pequeño autobús interurbano con una mochila ligera y una carpeta cuidadosamente protegida en el regazo de Carmen. La misma carpeta que, una semana atrás, parecía solo un montón de papeles viejos y sin valor. Ahora contenía un destino. Durante el trayecto, Carmen apenas habló. Miraba por la ventana como si el paisaje pudiera explicarle lo que todavía no entendía del todo. Esperanza, sentada a su lado, no hizo preguntas. Solo colocó su mano sobre la de Carmen de vez en cuando, recordándole que no estaba sola. Al llegar al pueblo donde se ubicaban las tierras, el aire olía a tierra húmeda y a hojas frescas. Era un lugar detenido en el tiempo, con calles empedradas, faroles antiguos y un silencio que no pesaba sino que envolvía. Un joven abogado local, enviado por la oficina central tras el registro de la herencia, las recibió frente al pequeño notariado. «Señora Delgado», dijo con una sonrisa discreta, «hemos preparado todos los documentos para que usted pueda tomar posesión oficial de la propiedad. ¿Quiere que vayamos directamente allí?» Carmen asintió sin palabras. El auto del abogado las llevó por una carretera de tierra bordeada de árboles altos, donde la luz del sol se filtraba en haces dorados que parecían guiar el camino. Al doblar una curva, Carmen sintió un nudo formarse en la garganta. Allí, al fondo de la ladera, se alzaba una casa blanca de campo con tejado de tejas rojas y un jardín florido que la rodeaba como un abrazo. Pero lo que la dejó sin aliento fue el árbol que se erguía justo al lado de la entrada. Un jazminero enorme, en plena floración, cuyas flores blancas brillaban como pequeños faroles bajo el sol de la mañana. «Fue aquí», murmuró Carmen, sin saber cómo lo sabía, pero lo sabía. El abogado las guió hacia la puerta principal, donde una llave antigua colgaba de un clavo clavado en el marco. Carmen la tomó con manos temblorosas y giró la cerradura. Al empujar la puerta, una bocanada de aire tibio y aroma a madera la envolvió. La casa no estaba abandonada, estaba esperándola. Los muebles eran sencillos pero impecables. Cortinas de lino blanco ondeaban suavemente con la brisa. Sobre una cómoda del recibidor, un marco de madera tallada contenía una foto en blanco y negro. Carmen, con apenas 20 y tantos años, sonriendo frente a una biblioteca. «Yo no recuerdo esta foto», murmuró acercándose. Esperanza se colocó a su lado y dijo suavemente, «Pero él sí». En la cocina, sobre la mesa, había una carta sellada con lacre. Carmen la abrió con manos reverentes. Dentro, una nota corta. «Si llegaste hasta aquí, es porque elegiste vivir. Te prometí un hogar, y este es tuyo. Disfrútalo. No temas empezar de nuevo». Roberto Carmen pasó las siguientes horas recorriendo cada rincón de la casa. Cada objeto, cada ventana, cada rincón parecía elegido con cuidado. Había una habitación con paredes color crema y una colcha de flores suaves, una estantería con libros de poesía y sobre una repisa, una caja de madera con un reloj antiguo de bolsillo. Lo tomó entre las manos con cuidado, sintiendo su peso, su historia. Era de oro desgastado, con iniciales grabadas, RM. Lo abrió y el tic-tac resonó con un ritmo constante, hasta que de repente se detuvo. Carmen miró la hora marcada, 15:47, la hora exacta en que había conocido a Roberto Mendoza en la biblioteca del pueblo, 40 años atrás. El tiempo, pensó, también guarda promesas. Esperanza entró en la habitación en silencio, con una canasta de jazmines recién cortados. «Pensé que querrías poner algunos en el dormitorio», dijo. Carmen no pudo contener la sonrisa. «Este lugar parece salido de un sueño». «No es un sueño, Carmen», respondió Esperanza. «Es el comienzo». Los días siguientes fueron de descubrimiento y de sanación. Mientras Esperanza cocinaba pan con anís en la cocina luminosa, Carmen empezó a ordenar los papeles de la propiedad. Encontró planos, recibos antiguos e incluso una carta no enviada,
escrita por Roberto en 1991, donde decía: «Aún guardo la esperanza de verte un día cruzar esa puerta». Carmen lloró en silencio, mientras doblaba la carta con cuidado y la colocaba dentro de un libro de poemas de Benedetti que encontró en la sala. Con la ayuda del abogado, iniciaron los trámites para actualizar el registro de las tierras y transferir oficialmente los bienes. Descubrieron que no era solo una casa, sino 3 pequeñas propiedades: una plantación activa de lavandas, una cabaña cerca del río y la casa principal con un pequeño viñedo que Roberto había plantado en los últimos años. Al saber esto, Carmen miró a Esperanza con ojos llenos de lágrimas. «Quiero que una de las casas sea tuya». Esperanza rió, sacudiendo la cabeza. «¿Estás loca? No necesito nada. Roberto dejó una cláusula en el testamento para ti», insistió Carmen. «Él sabía que estarías a mi lado. Y yo también quiero que esto sea tuyo, porque sin ti yo no habría llegado hasta aquí». Ambas se abrazaron largamente, con un silencio lleno de ternura, como quien entiende que la verdadera familia no siempre nace de la misma sangre. En los días que siguieron, transformaron la casa en un refugio de paz. Plantaron más jazmines, invitaron a vecinos antiguos a tomar té. Poco a poco, Carmen volvió a sonreír, una sonrisa serena, de quien ya no necesitaba pedir permiso para existir. A veces, perder a quien no te valora es el primer paso para encontrarte a ti misma. Andrea no parecía la misma. Su ropa era cara pero arrugada. Su maquillaje impecable ahora parecía una máscara agrietada. Y su voz, esa voz que antes había usado para expulsar a su madre de casa, temblaba. «Mamá, yo no sabía a dónde más ir». Carmen la miró en silencio desde el porche, rodeada por los jazmines que acababa de regar. El aroma dulce flotaba en el aire como un escudo invisible. Andrea bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. «El negocio fracasó. Invertí mal y ahora estoy endeudada». Carmen no respondió de inmediato. Se giró, entró a la casa y regresó con una foto antigua en la mano. Andrea de niña, abrazada a su madre en un banco del parque. «¿Te acuerdas de este día?», preguntó extendiéndola. Andrea asintió con los ojos llenos de lágrimas. «Fue mi cumpleaños número 7. Me regalaste una bicicleta». «Ese día», dijo Carmen con voz suave, «te prometí que siempre estaría para ti. Pero me equivoqué al pensar que eso significaba soportar todo, incluso tu desprecio». Andrea se arrodilló en el suelo, quebrada. «Perdóname, mamá. Por favor, no vine por el dinero. Vine porque no tengo a nadie más». Esperanza, que observaba desde la ventana, dio un paso atrás. Esa escena no le pertenecía. Era entre madre e hija, pero sabía que Carmen había cambiado. La mujer que llegó con una maleta temblando ya no era la misma que hablaba ahora con firmeza contenida. «Andrea», dijo Carmen, y su nombre sonó como una oración lejana. «Me echaste de mi casa 3 días después de enterrar a tu padre. Dijiste que era un gasto innecesario, que no tenía valor. Estaba dolida, confundida», gritó Andrea desesperada. «Creí que papá me había dejado todo por algo». Carmen respiró hondo, como quien suelta una vida entera de dolor. «No me dejaste sin nada, solo me liberaste». Se inclinó, le acarició el rostro con ternura, y luego se apartó. «Esta casa es mi nuevo comienzo. No necesitas nada de ella, pero si quieres algo de mí, tendrás que empezar como yo, sin exigir, sin esperar». Andrea asintió entre lágrimas. Carmen no le ofreció entrar, pero tampoco le cerró la puerta. Solo se giró y caminó hacia el jardín. Con el pasar de los días, Andrea se alojó en una pensión del pueblo, empezó a trabajar en la floristería local, venía todos los martes a ayudar en el jardín, sin que Carmen lo pidiera. Sembraba, podaba, barría hojas. En silencio. No hablaban mucho, pero el tiempo, como siempre, trabajaba en lo invisible. Una mañana, Carmen encontró una carta escrita con letra torpe en la mesa del jardín. «Mamá, no espero que me perdones, pero sí quiero aprender de ti. Si alguna vez me dejas volver a llamarte así, sabré que aún tengo esperanza». La carta no tenía firma. No la necesitaba. Pasaron los meses. Carmen y Esperanza convirtieron el terreno en un hogar comunitario. Abrieron un pequeño comedor social. Enseñaban costura, lectura, y en la vieja bodega de vino Esperanza organizaba tardes de poesía.
Carmen caminaba cada mañana entre los jazmines, acariciando con los dedos cada flor abierta. Una tarde, al entrar a la casa, algo en la pared de la sala le llamó la atención. Era una fotografía que no estaba ahí antes. Carmen se acercó. Era ella, en la biblioteca, de joven, sentada junto al muchacho de ojos verdes, Roberto Mendoza. Una oleada de emoción la invadió. No sabía cómo había llegado esa foto allí. Esperanza no la había puesto. Andrea tampoco. Nadie en el pueblo sabía quién era Roberto, pero allí estaba. Una señal, una despedida, o tal vez una bienvenida eterna. Una noche, durante la cena, Esperanza levantó su copa de vino casero. A los que amamos y ya no están, pero que nos enseñaron a quedarnos. Carmen levantó la suya. Y a las mujeres que fueron echadas, solo para encontrar el camino de regreso a sí mismas. Las copas tintinearon con suavidad, y el aroma del jazmín entró por la ventana como una bendición. En el jardín, entre las flores, Carmen había colocado un pequeño banco de madera frente al árbol de jazmín. En él, una placa decía: «A quien prometió cuidarme», y lo cumplió más allá del tiempo. Y así la mujer que fue expulsada de su casa sin nada, encontró no solo una nueva vida, sino también una nueva forma de amar, sin deber nada, sin pedir permiso, con el alma en paz y las raíces bien sembradas. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con pérdidas, raíces invisibles y promesas que el tiempo se encargó de cumplir. Una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede sorprendernos con un nuevo comienzo, sembrado en el lugar más inesperado del corazón. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando Carmen abrió aquella vieja maleta y descubrió que no estaba vacía, sino llena de un amor que nunca la había olvidado. O quizás cuando entendió que la verdadera familia no siempre se hereda, a veces se elige. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el renacer silencioso de una mujer que lo había perdido todo y se descubrió a sí misma, el poder de un gesto bondadoso que transforma destinos, y esa clase de amor que no muere, aunque pasen los años, los silencios y las distancias. Gracias por quedarte hasta aquí, por dejarte tocar por esta historia, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde lo invisible también cuenta. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.